Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac rítmico de un reloj largamente olvidado. Un viento otoñal gemía suavemente al otro lado de la ventana cubierta de escarcha, haciendo vibrar los cristales como si urgiera a Watson a darse prisa. Sus manos envejecidas, marcadas por años de servicio y una caligrafía constante, temblaban levemente mientras se inclinaba hacia la caja de madera frente a él. Era un objeto simple, de roble, sin adornos, pero cubierto de polvo, como si el tiempo mismo hubiera querido esconder sus secretos. Había permanecido intacta durante años, guardada entre las pertenencias que quedaban de Holmes tras su fallecimiento. Watson nunca había tenido el valor de revisarlas, pero esta noche algo lo había empujado hasta ella. Una llamada silenciosa, imposible de ignorar. Con dedos cuidadosos, desabrochó el oxidado pestillo, conteniendo el aliento mientras la tapa crujía al abrirse. En su interior, bajo papeles descoloridos y recortes de periódico quebradizos, yacía un único sobre, amarillento por los años. Estaba dirigido con la inconfundible letra de Holmes, la tinta tan firme y precisa como lo había sido el hombre. Pero no fue el nombre escrito sobre él lo que heló la sangre de Watson, sino las palabras trazadas justo debajo, para ser leído solo después de mi muerte, el caso del que nunca hablé. Watson tragó con dificultad, sus dedos dudando sobre la carta como si esperaran que le quemara al tocarla. El peso de su existencia lo oprimía. ¿Qué querría Holmes ocultarle? ¿Qué podía ser tan innombrable que debía permanecer sellado hasta que el gran detective abandonara este mundo? Su pulso retumbaba en sus oídos mientras alzaba con sumo cuidado el sobre, sintiendo el crujido del papel quebradizo entre sus manos. 1000 preguntas se agolpaban en su mente. Holmes le había confiado casi todo: sus triunfos, sus fracasos, sus peculiares obsesiones. Pero esto era distinto. Este era un secreto que Holmes había elegido llevarse consigo. La garganta de Watson se cerró. La sola idea de traicionar la confianza de su amigo, incluso ahora, le resultaba insoportable. Y sin embargo, la alternativa, dejar este misterio sin resolver, era impensable. Inspiró hondo, buscando serenidad. Luego, con precisión deliberada, deslizó un abrecartas bajo el sello y lo rompió. El pergamino en su interior era grueso, su contenido escrito con la letra aguda y firme de Holmes. La primera línea le erizó la piel. Mi querido Watson, hay un caso del que nunca te hablé. Un caso que, incluso ahora, me persigue. Watson apretó los bordes de la carta mientras continuaba leyendo, el corazón golpeándole con cada palabra cuidadosamente escogida. El tono de Holmes era distinto aquí, sin análisis frío, sin razonamientos distantes. En su lugar había algo atormentado, algo que rozaba peligrosamente el remordimiento. «He resuelto 1000 misterios», escribió Holmes. «He desenmascarado a los astutos, los crueles y los malvados. Pero de todos ellos, este es el que permanece en las sombras de mi mente, el que debió permanecer enterrado». Watson exhaló, sintiendo que el aire en el estudio se volvía espeso y denso. La carta proseguía, relatando hechos que ocurrieron mucho antes de los últimos años de Holmes, antes de su retiro en Sussex. Era una época que Watson recordaba vívidamente, una época de regresos, de inquietud, de preguntas sin respuesta, que hasta ahora habían permanecido en silencio. Fue en el otoño de 1891, pocos meses después de mi regreso desde Reichenbach. Leía la carta. No era el mismo hombre que tú conociste, pero nunca te dije por qué. Londres, 1891. Una ciudad envuelta en niebla,
donde los faroles de gas parpadeaban como brasas moribundas entre la penumbra eterna. Las calles estaban mojadas por la lluvia, los adoquines resbaladizos bajo los pies de Watson, mientras avanzaba hacia el 221B de Baker Street, con el corazón lleno de un alivio cauteloso. Holmes había vuelto. Había regresado de la muerte, desafiando tanto a la lógica como al dolor. Pero el hombre que lo recibió aquel día en Baker Street no era el mismo que había caminado por esos pasillos tiempo atrás. Había una oscuridad en sus ojos, un peso sobre sus hombros que antes no existía. Hablaba menos, sus movimientos eran más contenidos, sus silencios más densos. La gran mente de Sherlock Holmes había sobrevivido a Reichenbach, pero algo más había regresado con él. Watson lo ignoró al principio, atribuyéndolo al cansancio, a las exigencias de la fuga y el engaño. Pero con el pasar de las semanas, le fue imposible no notarlo. Holmes se quedaba sentado durante horas, mirando el fuego, con los dedos entrelazados y la mente sumida en una quietud inusual. Y entonces, una noche, el silencio se rompió. Un golpe seco resonó en la sala. Watson alzó la vista de su diario, sobresaltado por la urgencia del sonido. Holmes, reclinado en su sillón, no se movió, ni siquiera pestañeó. El golpe se repitió, más fuerte. Watson dudó un instante, luego se levantó a abrir la puerta. De pie en el umbral había una mujer, pálida como la luz de la luna, con la respiración entrecortada. Sus ojos, abiertos de par en par y fijos, reflejaban un terror que Watson solo había visto en los rostros de los moribundos. Abrió la boca para hablar, con una voz apenas perceptible. «Ha vuelto», susurró, «pero murió hace 10 años». Y entonces, antes de que Watson pudiera pronunciar palabra, la mujer se desplomó a sus pies. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes a lo largo de las paredes del 221B de Baker Street. Afuera, las calles de Londres permanecían en silencio, envueltas por una densa niebla que se enroscaba alrededor de los faroles como dedos espectrales. Dentro, la calma solo era interrumpida por el rasgueo del violín de Holmes, una melodía lenta, pensativa, deliberada y melancólica. Watson estaba sentado en su sillón, con el periódico vespertino entre las manos, aunque hacía rato que había dejado de leerlo. Su mirada se desviaba una y otra vez hacia Holmes, observando cómo los largos dedos de su amigo danzaban sobre las cuerdas con una precisión casi mecánica. Había algo ausente en la ejecución, algo distante. Holmes estaba pensando, y entonces, un golpe en la puerta. Segundo, urgente, inquietante. Holmes se detuvo a mitad del arco, dejando la nota suspendida en el aire. Watson frunció el ceño, dobló el periódico y se puso de pie. Las visitas a altas horas de la noche eran raras, y más raro aún era que no trajeran consigo una urgencia desesperada. Cruzó la estancia y abrió la puerta de par en par. Ante él estaba una mujer, o más bien apenas lo estaba. Su cuerpo temblaba, delgado y frágil bajo los pliegues de una capa oscura de lana. Su piel era pálida como la muerte, los labios entreabiertos en un terror mudo, y respiraba en jadeos cortos y entrecortados, como si hubiera corrido a través de la niebla para llegar hasta ellos. Pero fueron sus ojos los que paralizaron a Watson. Grandes, vidriosos, reflejaban algo que no pertenecía del todo a este mundo. Miedo, un miedo real, incesante, absoluto. Durante un instante, la mujer se quedó allí de pie, con la respiración irregular, los dedos aferrados al marco de la puerta, como si temiera que el suelo pudiera tragársela. Watson dio un paso hacia ella por puro instinto, pero antes de que pudiera pronunciar palabras de consuelo, ella habló. Su voz era un susurro, ronco y quebradizo. «Ha vuelto, pero murió hace 10 años». Watson se tensó. Aquellas palabras tenían un peso que le recorrió la columna como un escalofrío helado. Abrió la boca para responder, para exigir una explicación, pero la mujer se tambaleó de pronto,
y sus rodillas cedieron bajo ella. Watson se lanzó hacia adelante justo a tiempo para atraparla antes de que cayera al suelo. Holmes ya estaba a su lado, con movimientos fluidos y rápidos. Juntos la acomodaron con cuidado sobre el diván, mientras Watson comprobaba su pulso, y Holmes la observaba con los ojos entrecerrados. «Se ha desmayado», murmuró Watson. «La pobre está en un estado de shock terrible». Holmes, sin embargo, permanecía en silencio. Su mirada no estaba fija en la mujer, sino en la puerta que había quedado entreabierta, con el ceño fruncido apenas perceptiblemente. Watson siguió su mirada, pero no había nada allí. Solo la noche, espesa de niebla, presionando contra los cristales como una criatura viva. Y, sin embargo, el aire se había vuelto denso, como si una presencia invisible hubiese entrado con la mujer y aún flotara en la habitación. «¿Holmes?», dijo Watson, con cautela. El detective parpadeó, y su atención volvió al presente. Sin decir una palabra, se giró sobre los talones y fue directo a su escritorio, de donde tomó su lupa y un pequeño frasco de sales aromáticas. «Ocúpate de ella, Watson», dijo. «Tendrá más que decir cuando despierte, y cuando lo haga». Su voz bajó de tono, y Watson percibió algo no dicho, escondido entre las palabras. «Creo que escucharemos algo muy singular». Pasaron unos minutos antes de que la mujer comenzara a reaccionar. Las sales habían surtido efecto, y un leve estremecimiento recorrió su cuerpo mientras la conciencia volvía a ella. Watson la observó mientras sus pestañas temblaban y se abrían. Su respiración se entrecortaba como si los terrores del mundo real la hubieran alcanzado de golpe. Sus dedos se aferraban al tejido del diván, como buscando algo sólido a lo que anclarse. Holmes se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas, observando, esperando. «Señorita», comenzó Watson con suavidad. La mujer tragó saliva, luchando contra una tensión invisible. «Mercer», musitó con voz áspera. «Elisa Mercer». Holmes inclinó ligeramente la cabeza, aunque su voz se mantuvo serena. «Está usted muy alterada, señorita Mercer. Necesito que sea lo más precisa posible. ¿Quién ha regresado?». Ella exhaló con fuerza, como si las palabras llevaran un peso demasiado grande. «Mi padre», susurró. «Lord Henry Mercer». Watson sintió una punzada de inquietud al oír el nombre, aunque no pudo identificar por qué. Pero Holmes se quedó completamente inmóvil. Solo por un instante, un leve parpadeo de duda, pero Watson lo vio. Algo había cambiado. Los dedos apoyados en sus rodillas se tensaron. La mirada aguda, esa que había desarmado a tantos criminales, se oscureció con algo que Watson no supo definir. Holmes nunca se dejaba afectar, y sin embargo, ahora lo estaba. Elisa no lo notó. Su mirada seguía clavada en el suelo, las manos retorciéndose en un gesto de desesperación muda. «Mi padre», repitió. «Lo vi, de pie en su despacho». Watson soltó el aire con suavidad, pero fue Holmes quien habló a continuación, con voz medida y cautelosa. «Señorita Mercer», dijo, «usted mencionó que su padre murió hace 10 años». Elisa se estremeció, todo su cuerpo retrocediendo como si el recuerdo en sí doliera. «Así es», susurró. «Lo enterramos». Alzó finalmente la cabeza y cruzó la mirada con Holmes. «Pero hace 2 noches», murmuró con la garganta seca. «Lo vi, y se veía exactamente igual que el día en que murió». La habitación se sumió en un silencio espeso y sofocante. El único sonido era el ritmo lento y constante del reloj sobre la repisa. El aire había cambiado. Se había vuelto más denso, más frío. Watson observó a Holmes con atención. Su expresión había retomado su habitual máscara impenetrable, pero Watson sabía la verdad. Había visto aquel destello fugaz antes de que Holmes lo enterrara bajo pura fuerza de voluntad. Y por primera vez en años, Watson sintió que algo extraño se enroscaba en su pecho. Miedo.
no del caso en sí, número de las palabras de Eliza Mercer, sino de Holmes, de lo que estaba pensando. Finalmente, Holmes se puso de pie. La luz temblorosa del fuego proyectaba sombras alargadas sobre su rostro, acentuando las hondonadas bajo sus pómulos afilados. «Salimos de inmediato», dijo simplemente. Watson parpadeó. «¿A dónde?» «A Greystone Manor», respondió Holmes, tomando su abrigo. «La residencia ancestral de la señorita Mercer». Eliza se estremeció al oír el nombre, y Watson notó cómo sus dedos se apretaban en su regazo. Holmes se volvió hacia ella, con la voz más suave, aunque aún firme como el acero. «¿Está segura de lo que vio?» Eliza asintió. Holmes exhaló por la nariz, su mirada desviándose hacia la ventana, hacia la oscuridad más allá de Baker Street. «Entonces me temo, señorita Mercer», murmuró, «que lo que usted presenció no fue un fantasma». Watson sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Holmes se giró hacia ellos, su mirada más afilada que nunca. «Y eso», añadió con gravedad, «es lo que más me inquieta». La niebla colgaba densa sobre Londres aquella noche, presionando contra los cristales del 221B de Baker Street como un espectro no invitado. El aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda y lluvia lejana, mezclado con el aroma familiar del tabaco de Holmes. Watson, acomodado en su sillón con una revista médica sobre las rodillas, hacía tiempo que había dejado de leer. Su atención se había desviado por completo hacia su compañero. Holmes llevaba toda la velada sumido en uno de sus silencios, su cuerpo delgado reclinado en el diván, los dedos entrelazados, los ojos medio cerrados como si estuviera dormido. Pero Watson sabía bien que no lo estaba. Holmes esperaba, escuchaba, y entonces la quietud se hizo añicos. 3 golpes secos resonaron en la puerta, urgentes, incesantes. Los ojos de Holmes se abrieron de golpe. Watson ya estaba en pie, sus reflejos agudizados por los años a su lado. Las visitas nocturnas rara vez traían buenas noticias. Abrió la puerta y allí estaba ella. Una mujer, pálida como un espectro, con los ojos oscuros y abiertos de par en par, llenos de un terror que parecía haberse arraigado profundamente en su alma. La luz de la vela tembló sobre sus manos enguantadas, que no dejaban de temblar. Respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo o huyendo. Watson dio un paso al frente, sujetándola con firmeza antes de que pudiera desplomarse. «Deben ayudarme», susurró ella. «He visto a mi padre». Holmes habló desde detrás de Watson, con su voz fría y precisa. «¿Y por qué habría de perturbarla eso, señora?» La mujer tragó saliva. Su mirada vacilante se posó sobre él. «Porque», susurró, «mi padre lleva muerto 10 años». Un silencio denso cayó sobre la habitación. Watson sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero Holmes no pestañeó siquiera. Se limitó a observarla, con esa mirada suya tan afilada que podía desarmar hasta la mentira más bien construida. «Y sin embargo», murmuró Holmes al fin, «¿afirma que lo ha visto?» La mujer asintió, sus dedos retorciéndose en un gesto nervioso. «En su estudio», susurró. «En Greystone Manor. Lo vi hace 2 noches». Los instintos médicos de Watson luchaban contra su creciente curiosidad. Había visto antes delirios, visiones nacidas del dolor y la pérdida, mentes que se negaban a dejar ir a los muertos. Pero había algo en la voz de Eliza Mercer, algo en sus ojos. Aquello no era un capricho de la mente. «Otros también lo han visto», añadió, con voz temblorosa. «Los sirvientes lo murmuran. Mi padre ha regresado». Holmes se levantó de golpe y se dirigió a la chimenea, la mirada fija en las llamas. «Dígame», dijo. «¿Cómo murió su padre?» Eliza dudó. Una sombra cruzó su rostro. «Estaba enfermo», admitió. «Durante meses padeció una enfermedad de la mente. Se volvió obsesivo». «¿Con qué?», insistió Holmes. Ella tragó saliva. «Con la muerte».
Los dedos de Holmes se crisparon sobre la repisa. Watson lo notó. Un movimiento casi imperceptible, pero revelador. Hablaba de ella constantemente, continuó Eliza. Creía que la ciencia podía vencerla, que la muerte era solo una puerta que podía, titubeó, abrirse. Watson exhaló lentamente, sintiendo cómo una inquietud densa se asentaba en su pecho. ¿Y cómo murió?, preguntó. Una pausa larga. Luego, se encerró en su estudio, susurró, y cuando derribamos la puerta, ya estaba muerto. Holmes se giró para mirarla, su rostro impenetrable. Y aún así, dijo con voz suave, ¿usted afirma haberlo visto allí de nuevo? Eliza se aferró a los brazos del sillón, los nudillos blancos. Sé lo que vi, señor Holmes, dijo, con la voz rota. Y era él. El crepitar del fuego era el único sonido en la habitación. Watson observó a su amigo con atención, percibiendo algo no dicho que se deslizaba por su mente. Debería haberlo descartado. Esa era la forma de Holmes, separar lo irracional de lo lógico, reducir fantasmas a sombras de razonamiento. Y, sin embargo, no lo hizo. En lugar de eso, Holmes contempló a Eliza Mercer con una intensidad silenciosa, como buscando algo que no podía verse. Sus dedos tamborilearon una vez sobre la repisa, y luego quedaron inmóviles. «Usted cree que su padre fue tomado por la muerte», dijo lentamente. «Y sin embargo, ahora regresa». Eliza asintió con un leve gesto, tragando saliva. Holmes se giró de golpe, alcanzando su abrigo. «Entonces iremos a Greystone Manor». Watson parpadeó. «Holmes», pero el detective ya estaba en movimiento, y le dirigió una breve mirada. «Salimos dentro de 1 hora», dijo. «Prepárese, doctor. Tengo razones para creer que la señorita Mercer puede no estar del todo equivocada». Watson lo miró alejarse, con la mente a toda marcha. Aquella vacilación poco habitual, la tensión en las manos de Holmes. Holmes estaba inquieto, y eso, más que cualquier otra cosa, le heló la sangre. El camino a Greystone Manor era largo y poco acogedor, serpenteando entre árboles retorcidos y densos que parecían cerrarse sobre la carreta mientras avanzaba con traqueteo. El aire se volvía más frío, la neblina se enroscaba en gruesas cintas a lo largo del sendero. Watson se movió en su asiento, observando a Eliza Mercer, que iba rígida junto a él, con los dedos retorciéndose en su regazo. Frente a ellos, Holmes permanecía en silencio, con la mirada afilada perdida más allá de la ventana del carruaje, la mente en otro lugar. El trayecto se alargó en un silencio opresivo, hasta que, al fin, los árboles se abrieron. Y Greystone Manor apareció ante ellos. La casa era una cosa antigua, cuya fachada, alguna vez majestuosa, había sido vencida por el tiempo. Las paredes de piedra estaban ennegrecidas por los años, las altas ventanas oscuras y vacías. Watson sintió una extraña inquietud clavarse en su pecho al ver las pesadas puertas de roble y la hiedra que trepaba por la piedra como dedos que quisieran aferrarse a ella. Cuando el carruaje se detuvo, Eliza vaciló. «No he vuelto aquí desde que…», murmuró, pero se interrumpió, negando con la cabeza. Holmes fue el primero en bajar, su mirada recorriendo la finca con una expresión que Watson no supo descifrar. Exhaló suavemente y luego se volvió hacia Eliza. «Teme a este lugar», observó. Ella tragó saliva. «Temo lo que pueda encontrar». Los labios de Holmes se apretaron en una fina línea. «Entonces descubramos la verdad cuanto antes». La puerta crujió al abrirse, y al entrar, el peso de la casa pareció caer sobre ellos. El aire estaba cargado de polvo, con olor a madera vieja, y algo más, algo húmedo, algo podrido. La ama de llaves, la señora Lark, los recibió a la luz tenue de una vela. Su rostro estaba pálido, demacrado. «No deberían haber venido», susurró. «Esta casa no está bien». Watson sintió un escalofrío,
Incluso Holmes parecía más serio que antes. «Muéstrenos el estudio», dijo Holmes. La señora Lark vaciló. Luego, finalmente, asintió. «Síganme», susurró. Y mientras los guiaba por un largo pasillo oscuro, Watson no pudo evitar la sensación de que estaban entrando en algo mucho peor que un simple cuento de fantasmas. La señora Lark los esperaba en el umbral, una figura tan desgastada como la propia casa. La vela que sostenía temblaba ligeramente en su mano, proyectando sombras largas y vacilantes sobre las paredes. «No deberían haber venido», repitió en un susurro. Watson sintió cómo aquellas palabras le helaban la sangre. Había conocido a muchas amas de llaves, pero pocas habían mirado su propio hogar con un temor tan palpable. Holmes, sin embargo, la observó con su habitual desapego, su mirada aguda examinando cada temblor, cada vacilación. «Agradecemos su preocupación, señora», dijo con cortesía, «pero ya determinaremos nosotros lo que debe o no hacerse. Llévenos al estudio». La señora Lark dudó. «Será mejor que no pasen por el ala oeste», dijo. Su voz era apenas un murmullo, pero había una certeza en ella, como si hablara no desde el miedo, sino desde el conocimiento. Holmes ladeó la cabeza levemente. «¿Y por qué no?». La señora Lark miró por el pasillo tenuemente iluminado, y luego volvió a mirarlos. «Porque», susurró, «hay puertas que es mejor dejar cerradas». Siguió una larga pausa. Los dedos de Watson rozaron instintivamente el revólver a su costado. Holmes, sin embargo, sonrió apenas. «Una filosofía admirable», murmuró, «aunque poco común en mi línea de trabajo». Avanzó, y la luz de la vela iluminó los ángulos marcados de su rostro. «Ahora», dijo, «el estudio, si es tan amable». La señora Lark dudó un instante más y luego se dio la vuelta, guiándolos hacia el interior de la casa. La mansión parecía respirar a su alrededor. El aire pesado los envolvía a cada paso, y el sonido de sus pisadas era absorbido por la inmensidad del lugar. La luz de la vela apenas atravesaba la penumbra, dejando que las paredes se disolvieran en sombras. Watson se sentía inquieto, no solo por la atmósfera de la casa, sino por el propio Holmes. Su compañero se movía con demasiada cautela, la postura tensa, cada paso medido. Watson lo había visto enfrentar situaciones peligrosas antes, pero esto era distinto. Algo en este caso lo había perturbado. Una tabla del suelo crujió bajo el pie de Watson, y entonces, otro crujido, no bajo su pie, detrás de ellos. Se giró bruscamente, esperando ver a la señora Lark o a Holmes, pero el pasillo estaba vacío. Holmes no se detuvo, pero Watson notó el leve destello en su mirada al deslizarse hacia las sombras. Él también lo había oído. Watson aceleró el paso hasta situarse junto a él. «Holmes». «Sí, Watson», murmuró Holmes. «¿Lo ha oído?». Holmes no respondió de inmediato. Sus ojos exploraban el pasillo por delante, la oscuridad extendiéndose sin fin. «Sí», dijo al fin. «Y me atrevería a decir, Watson». Otro sonido, más cerca esta vez. «Que no estamos solos». Dieron vuelta a la esquina, y Watson sintió que el aliento se le atascaba en la garganta. Una figura estaba de pie al final del pasillo, alta, delgada. La luz tenue apenas la alcanzaba, pero Watson vio el abrigo, largo, oscuro, el mismo que Lord Henry Mercer solía llevar. La tela se mecía suavemente, como si la empujara una brisa invisible. Watson apretó con fuerza su revólver. «Holmes». Pero antes de que pudiera decir otra palabra, la figura se movió, no hacia ellos, ni alejándose. Simplemente desapareció. Un instante estaba allí. Al siguiente se había desvanecido, tragada por las sombras como si nunca hubiese existido. Watson exhaló con fuerza, su pulso latiendo con furia. «¿Lo ha visto?». Holmes ya avanzaba hacia el final del pasillo. «Sí». «¿Y va a decirme que ha sido una ilusión?». Holmes no respondió. Se detuvo donde había estado la figura y entrecerró los ojos,
observando. «Fascinante», murmuró. Watson sintió que la sangre se le enfriaba. «Holmes, ¿qué fue lo que vimos?» Holmes se volvió hacia él al fin, su expresión inescrutable. «Eso», dijo en voz baja, «es precisamente lo que pienso averiguar». Esa noche, la mansión quedó en silencio. La gran casa parecía contener el aliento, la oscuridad apretando con fuerza mientras Watson se retiraba a su habitación. Los acontecimientos de la noche lo abrumaban, pero al final el cansancio se impuso. No sabía qué hora era cuando despertó. Un sonido, suave, casi imperceptible, un susurro. El pulso de Watson se aceleró. Giró la cabeza, esperando ver a Holmes en el umbral. No había nadie, solo oscuridad. Se levantó despacio, cruzó la habitación. El susurro había sido débil, apenas más que un aliento, pero lo había oído. Abrió la puerta y salió al pasillo. Estaba vacío. Entonces, movimiento. Más allá, cerca de la gran escalera, una figura solitaria. Holmes, pero no se movía. Estaba perfectamente inmóvil, la mirada fija en las sombras más allá. «¿Holmes?» La voz de Watson era apenas un susurro. Holmes no respondió. Watson se acercó, conteniendo la respiración. «Holmes, ¿qué es?» Finalmente, Holmes habló. «Escuche», murmuró. Watson obedeció, y entonces, un susurro, suave, frío, inhumano. Desde las sombras más allá de ellos, Watson se giró bruscamente. Pero no había nada allí, solo el gran pasillo vacío, el silencio interminable, asfixiante. Holmes exhaló lentamente. «Fascinante», murmuró. Watson se estremeció. «¿Le parece fascinante?» Holmes lo miró, y por primera vez esa noche, Watson vio algo inquietante en los ojos de su amigo. «Esto, Watson», dijo en voz baja, «es solo el comienzo». La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, roto solo por el ocasional murmullo del viento colándose entre las viejas paredes de piedra. Greystone Manor, a pesar de su majestuosidad, se sentía hueca, como si el aire mismo hubiera sido despojado de vida. Holmes se hallaba en el salón, su mirada afilada oscilando entre los miembros del personal doméstico reunidos. Watson se sentaba a su lado, cuaderno en mano, listo para registrar cada contradicción, cada resbalón involuntario. Frente a ellos 3 personas: el mayordomo, un hombre delgado y de porte rígido; la doncella, una joven pálida y temblorosa que no tendría más de 20 años; y la cocinera, una mujer robusta, cuyo rostro severo no lograba ocultar su nerviosismo. Holmes fue el primero en hablar, su voz liviana, pero cargada de intención. «Todos afirman haber visto algo», dijo. Y sin embargo, sus versiones no podrían ser más distintas. El mayordomo se irguió, los dedos agitándose a los costados. «Vi al señor Mercer con mis propios ojos», insistió. «Entró en su estudio como solía hacerlo. Lo juro». La doncella tragó saliva, negando con la cabeza. «Y yo oí algo en el pasillo aquella noche, pero no lo vi». La voz de la cocinera fue apenas un murmullo. «Vi una sombra cruzar la gran escalera», dijo. «Pero no era él, no podía serlo». Holmes los observó, su expresión impenetrable. Y sin embargo, pese a sus diferencias, hay algo en lo que coinciden. Pausa. Todos creen que era él. Los 3 intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno dijo nada. Watson, siempre hombre de lógica, se inclinó hacia adelante. «Lord Mercer lleva 10 años muerto», les recordó. «Lo que vieron, o creen haber visto, no puede ser real». Silencio. Luego, el mayordomo exhaló bruscamente. «No me importa que sea posible o no, señor», murmuró. «Sé lo que vi». Holmes entrelazó las manos, golpeando con un dedo contra su nudillo, un gesto que Watson conocía demasiado bien. Estaba pensando, y estaba preocupado. Holmes dirigió toda su atención al mayordomo. «Usted dice haber visto al señor Mercer entrar en el estudio», dijo. «¿A qué hora?» El mayordomo se irguió aún más,
poco después de la medianoche. ¿Y está seguro de que era él? Tan seguro como de estar ahora mismo frente a usted, señor. La mirada de Holmes no vaciló. Y sin embargo, cuando se revisó el estudio, la puerta estaba cerrada por dentro. Una sombra de duda cruzó fugazmente el rostro del mayordomo. Holmes se inclinó hacia él. «Dígame», murmuró, «¿cómo entra un hombre muerto en una habitación cerrada desde dentro?» El mayordomo tragó saliva. «Y yo no lo sé». Holmes exhaló suavemente y se puso de pie. «Watson», dijo, «¿sería tan amable de acompañarme al estudio?» Watson lo siguió, echando una mirada por encima del hombro hacia los rostros tensos que quedaban atrás. Holmes caminaba con decisión. Sus pasos apenas sonaban al acercarse a las pesadas puertas de roble del estudio. Sin dudarlo, apoyó la mano contra la madera. «Estaba cerrada desde dentro», murmuró. «Y sin embargo, no hay signos de entrada forzada, ni cerradura rota, ni bisagras dañadas». Retrocedió un paso, su mirada deslizándose por la superficie de la puerta. Entonces hizo algo inesperado. Golpeó. Una vez, 2 veces. El sonido resonó en la casa vacía. Pausa. Holmes se volvió hacia Watson, su voz un susurro. «Y sin embargo», murmuró, «alguien estaba dentro». Holmes permaneció en silencio mientras regresaban al salón. Era algo inquietante ver a Sherlock Holmes absorto en sus pensamientos, su mente recorriendo posibilidades a un ritmo que ni Watson podía seguir. Y entonces, como convocado por el peso mismo del misterio, apareció el sacerdote de la familia. El padre Whittaker era un hombre anciano, su rostro surcado de arrugas y una tristeza callada propia de quien ha visto demasiado. Entró lentamente al salón, su mirada deslizándose hacia las puertas cerradas del estudio antes de posarse en Holmes. «No deberían haber venido», dijo. Holmes apenas inclinó la cabeza. «Me han dicho que usted era cercano a Lord Mercer». El sacerdote exhaló con pesadez. «Era su confesor», admitió. «Y en los últimos meses de su vida, su mente no estaba bien». Holmes alzó una ceja. «¿En qué sentido?» Los labios del sacerdote se tensaron en una línea delgada. «Creía en cosas que el hombre no está destinado a comprender», murmuró. Hablaba de la muerte como si fuera un obstáculo que podía superar. Watson sintió una punzada de inquietud. «¿Quiere decir que le temía a la muerte?» La mirada del sacerdote se oscureció. «No, doctor», respondió con suavidad. «Quiero decir que intentaba vencerla». Holmes ladeó ligeramente la cabeza, sus ojos brillando con un destello de interés. «Interesante», murmuró. El sacerdote dudó solo un momento antes de sacar algo del bolsillo de su abrigo. Una hoja rasgada. «Antes de morir», susurró, «Lord Mercer dejó esto. No me atreví a conservarla». Holmes tomó el papel y lo leyó en silencio. Watson observó cómo la expresión de su amigo, tan controlada, tan distante, cambiaba, aunque fuera apenas. Lo vio palidecer. Watson tomó la hoja de sus manos. Contenía una sola línea. «Los muertos no deben caminar». La casa se había enfriado. Un frío antinatural, de esos que se cuelan en los huesos, silencioso e indeseado. Watson se sentaba junto al fuego, pero el calor no hacía nada para disipar la inquietud que se apoderaba de él. Al otro lado de la sala, Holmes estaba de pie junto a la ventana, contemplando la noche más allá. Su rostro era ilegible. «Has estado inusualmente callado», murmuró Watson al fin. Holmes no lo miró. «Esta casa», dijo, casi para sí, «está llena de mentiras». Watson frunció el ceño. «¿Entonces no crees en lo que el personal ha visto?» Holmes exhaló suavemente. «Al contrario», murmuró, «creo que han visto algo». Watson tragó saliva. «Y sin embargo, no logro decidir qué es más inquietante», continuó Holmes. «Si lo que han visto es real, o si alguien desea que lo creamos así».
Finalmente se giró, su mirada fijándose en la de Watson. «Esta noche vigilaremos el estudio», dijo. «Y sea cual sea la verdad que se oculta en esta casa», pausa, «la descubriremos». Watson asintió, pero un leve susurro de inquietud seguía presente en su interior. Porque, a pesar de su confianza, a pesar de su brillantez, Sherlock Holmes estaba ocultando algo. Y Watson no podía sacudirse la sensación de que, por primera vez en su vida, Holmes tenía miedo. La mansión estaba mortalmente silenciosa. El fuego en el salón se había consumido casi por completo, arrojando tenues destellos ámbar sobre los pesados paneles de madera. El gran reloj de péndulo en el pasillo marcaba el tiempo con un ritmo lento, casi opresivo. Watson se sentaba junto a Holmes, los dedos apretados alrededor de su revólver. Frente a ellos, las puertas del estudio se alzaban en la tenue luz de las velas, silenciosas, imponentes, cerradas desde dentro. 2:10 de la mañana. Holmes no había hablado en largo rato, su mirada fija en las puertas como si pudiera arrancarles el secreto solo con su observación. 2:12 de la mañana. Watson respiraba con lentitud, de forma deliberada. Una sensación escalofriante lo envolvía, el peso de la expectativa, el presentimiento de que algo estaba por suceder. Y entonces, cuando el reloj marcó las 2:13 de la mañana, comenzó. Un crujido bajo, prolongado. Las grandes puertas de roble del estudio se movieron, apenas un poco. El pulso de Watson se aceleró. Sus dedos se cerraron instintivamente alrededor del revólver. El crujido se intensificó. Las puertas comenzaron a abrirse por sí solas. No soplaba viento, no se veía mano alguna empujándolas. Y sin embargo, se abrieron, revelando el abismo negro más allá. Watson tragó con dificultad. «Holmes». Holmes alzó una mano, indicándole silencio. Su mirada seguía fija en la entrada abierta. La oscuridad dentro del estudio parecía interminable. Y entonces, una sombra se movió en su interior. Una figura, alta y delgada, dio un paso al frente. Holmes no se movió. Watson apenas respiraba. Y cuando la figura se adentró en la luz de las velas, la sangre de Watson se heló. Era Lord Henry Mercer, un hombre que llevaba 10 años muerto. Watson no podía moverse. El aliento se le quedó atascado en la garganta. Su corazón golpeaba con furia en su pecho. Su mente racional gritaba que no podía ser, que era imposible, pero sus ojos le decían otra cosa. El hombre que estaba ante ellos era pálido como la cera, la piel estirada sobre unos pómulos aristocráticos. Sus ojos, hundidos y sombríos, tenían una quietud antinatural, como si miraran desde algún abismo más allá del alcance humano. Y lo más aterrador de todo, parecía exactamente igual que el día en que lo enterraron. Los dedos de Watson temblaban al alzar la linterna, cuya luz dorada iluminó aquel rostro imposible de olvidar. «Dios santo», susurró. Lord Henry Mercer estaba allí, entero e inalterado, su largo abrigo colgando con una elegancia desgastada alrededor de su estructura esquelética. Y entonces se movió. Un paso lento, deliberado, hacia adelante. La mano de Watson se aferró al revólver, un reflejo tan antiguo como sus días en el frente, pero sus instintos se debatían dentro de él. ¿Cómo se mata aquello que ya está muerto? Se volvió, esperando ver en Holmes su habitual expresión imperturbable, pero en su lugar, por primera vez en su vida, Sherlock Holmes parecía inquieto. Entonces, de pronto, Holmes se lanzó hacia adelante. Un movimiento repentino, fluido, como si intentara atrapar al espectro, romper la ilusión. Pero antes de que sus manos lo alcanzaran, la figura se desvaneció en la oscuridad. No huyó, no escapó por una puerta, simplemente dejó de existir. El aire volvió de golpe a los pulmones de Watson. El peso en la habitación se desvaneció. La presencia sofocante se disolvió como un susurro perdido en el viento. Holmes quedó inmóvil, con la mano aún extendida, la respiración contenida, pero agitada.
Watson exhaló con fuerza, bajando la linterna con dedos temblorosos. ¿Qué demonios fue eso? Holmes no respondió. Se dio la vuelta de inmediato, sus ojos recorriendo cada rincón de la sala. Avanzó, rozando con los dedos el suelo, luego las paredes, su mirada saltando de sombra en sombra. Buscaba algo. Watson se obligó a respirar con calma, su formación médica empujándolo a recuperar el control de los nervios. «Holmes», intentó de nuevo, «¿qué acabamos de ver?» Holmes no interrumpió su búsqueda. Simplemente murmuró. «¿No qué, Watson?» Se detuvo, sus dedos recorriendo el borde interior de la puerta del estudio. «¿Quién?» Watson lo miró fijamente. «¿Quieres decir que no era un fantasma?» Holmes no respondió enseguida. Continuó examinando, presionando suavemente la madera de los paneles. Luego, una pausa, un destello de satisfacción en su mirada, una junta oculta. Holmes se irguió, sacudiéndose el polvo de los dedos. «Eso no era un espectro, Watson», dijo al fin. «Era algo mucho peor». Watson exhaló con fuerza. «Explícate». Holmes se volvió hacia él, su rostro marcado por una expresión de grave contemplación. «¿Te diste cuenta, Watson?», dijo, «de que a pesar de su aparente resurrección, Lord Mercer ni habló ni parpadeó?» Watson frunció el ceño, repasando la escena mentalmente. Ahora que Holmes lo decía, no había pronunciado palabra. No se había oído respirar. Había sido como ver un muñeco, algo que imitaba la vida, sin alcanzarla. Holmes asintió, leyendo el reconocimiento en la expresión de su amigo. «Exacto», murmuró, «y aunque aún no sé cómo, puedo asegurarte una cosa». Se volvió hacia la junta secreta en la pared, su voz baja, deliberada. «Los muertos no caminan, Watson», presionó el panel. Un clic. Una puerta oculta se abrió con un chirrido, revelando un pasadizo más allá. Holmes exhaló suavemente, la luz de la vela parpadeando sobre los ángulos afilados de su rostro. «Pero los vivos», murmuró, «los vivos son mucho más peligrosos». El silencio en Greystone Manor se había vuelto más denso, tan espeso como el polvo que cubría los suelos de piedra. Era una quietud antinatural, que oprimía los sentidos como una mano apretada contra la boca. Holmes avanzaba con rapidez, la mirada fija en un rastro de huellas apenas visibles en la gruesa capa de polvo. Conducían hacia abajo, hacia los niveles más bajos de la mansión, donde el aire se volvía húmedo y las paredes susurraban secretos enterrados hacía mucho tiempo. Watson lo seguía, cada paso cargado con el peso incómodo de la anticipación. «Holmes», murmuró, «¿a dónde llevan?» Holmes no respondió de inmediato. Ya había llegado a un angosto pasadizo de piedra al final del corredor, un lugar donde la luz parecía titubear, donde el aire era más frío de lo que debería. «A la cripta», dijo por fin. Watson se detuvo, el aliento atrapado en su pecho. «¿Una cripta?» Holmes asintió. «Un lugar donde los muertos deberían descansar». Entonces se volvió hacia Watson, y aunque su expresión seguía serena, había algo en sus ojos, algo oscuro. «Pero me temo, Watson», murmuró, «que alguien los ha perturbado». Dicho eso, presionó la mano contra la húmeda pared de piedra, y una puerta oculta se abrió con un quejido, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Watson tragó saliva, y juntos descendieron a las tinieblas. El aire estaba cargado de podredumbre. La cámara al pie de las escaleras no era lo que Watson esperaba. No era una simple cripta, ni un lugar de descanso para los muertos de la familia Mercer. Era un laboratorio. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de frascos de vidrio, cuyo contenido se había secado hace mucho, dejando restos quebradizos de algo profano. Instrumentos quirúrgicos oxidados yacían esparcidos por las mesas, sus bordes opacos aún manchados de restos oscuros. El estómago de Watson se revolvió. ¡Santo Dios! Holmes avanzó,
su mirada afilada catalogando la escena con fría precisión. «Esto no son reliquias del pasado, Watson», murmuró. «Estas herramientas fueron utilizadas recientemente». Watson se giró con brusquedad. «¿Recientemente? Holmes, este lugar es una pesadilla. ¿Quién sería capaz de...?» Un sonido, un leve goteo. Holmes se dirigió hacia un rincón oscuro. Watson lo siguió, y casi se echó atrás. En la esquina había una mesa de operaciones, su superficie agrietada y manchada. De los bordes colgaban grilletes, sus cadenas oxidadas inmóviles, silentes. Pero fue lo que yacía junto a ella lo que verdaderamente le heló la sangre. Un gabinete, sus puertas entreabiertas. En su interior, bajo una fina capa de polvo, Watson los vio. Órganos preservados, flotando en líquido amarillento, en frascos de vidrio etiquetados con tinta desvaída. Respiró con dificultad. «Esto es monstruoso». Holmes, sin embargo, miraba algo completamente distinto. Al otro lado de la cámara, contra la húmeda pared de piedra, se alzaba otro gabinete. A diferencia de los demás, este estaba cerrado con llave. Holmes exhaló. «Y sospecho», dijo en voz baja, «que el verdadero horror se encuentra allí dentro». Se arrodilló ante el gabinete, sus dedos rozando con cuidado la cerradura oxidada. «Forzada antes», observó, «sellada de nuevo a toda prisa». Sin decir más, sacó un juego de ganzúas de su abrigo y se puso a trabajar. Watson, aún sacudido por las grotescas reliquias que los rodeaban, solo pudo observar cómo Holmes trabajaba con precisión veloz. En segundos, se oyó un clic tenue. Holmes abrió el gabinete. En su interior, cuidadosamente ordenados bajo capas de pergamino desmenuzado, había apuntes quirúrgicos, viejos, amarillentos, pero meticulosamente detallados. Y al final del montón, un nombre destacaba en letras negras, firmes: Dr. Nathaniel Rogue. El aliento de Watson se cortó. «Holmes», murmuró, «no puede ser». Holmes tomó el documento superior, sus ojos escaneando las palabras. «Dr. Nathaniel Rogue», repitió, «el cirujano caído en desgracia que desapareció hace casi una década». Watson exhaló bruscamente. Conocía ese nombre. Un hombre que una vez fue aclamado por su genialidad, hasta que su investigación se desvió hacia ciencias prohibidas, hasta que se obsesionó con desafiar los límites entre la vida y la muerte. Holmes pasaba las páginas con lentitud, su expresión endureciéndose. «No desapareció», murmuró. «Estaba aquí». El silencio que siguió fue espeso, cargado de temor. Watson tragó saliva. ¿Y qué estaba haciendo exactamente? Holmes no levantó la mirada, simplemente giró la página. Y Watson vio el nombre escrito allí, Lord Henry Mercer. El corazón de Watson comenzó a golpearle en los oídos. «Holmes», susurró, «¿quieres decir que...?» Holmes alzó una mano, pidiéndole silencio, y continuó leyendo. Su rostro seguía sereno, pero Watson lo conocía demasiado bien. Esto Holmes no lo había previsto. Watson le arrebató el documento de las manos, escaneando las palabras con horror creciente. Los apuntes describían un experimento, uno que desafiaba a la naturaleza misma, un procedimiento diseñado para revivir a los muertos. El sujeto, Lord Henry Mercer. El estómago de Watson se retorció. Esto es demencial», susurró. «Ellos usaron el cuerpo de Mercer». La voz de Holmes fue sombría. «No solo su cuerpo», murmuró. «Su hijo estuvo involucrado». Watson contuvo el aliento. «¿Frederick Mercer?» Holmes asintió. Según estos registros, Mercer financió el trabajo de Rogue. Buscaba escapar de la muerte misma. Pasó la página y su voz descendió a un susurro. «Usaron a su propio hijo para probar el proceso». Watson apretó el frágil papel entre sus manos. «Entonces, ¿Mercer nunca murió realmente?» Holmes exhaló despacio. «Quizás no en el sentido que entendemos». Se volvió hacia Watson, su expresión fría, marcada por una comprensión escalofriante.
Lo que tú y yo vimos anoche, Watson, dijo, no fue un fantasma. Watson tragó saliva. Entonces, ¿qué fue? Los dedos de Holmes se deslizaron por las últimas líneas de los apuntes de Rogue. Algo mucho peor, murmuró. Sus ojos se alzaron hacia las sombras que se estiraban por la cripta, su voz apenas un murmullo. Un hombre que no debería existir. Holmes permanecía bajo la tenue luz de la cripta, hojeando con cuidado las últimas páginas de las notas de Rogue. Su ceño estaba fruncido, la mandíbula tensa. Una rara expresión de inquietud se posaba sobre su rostro, normalmente inescrutable. Watson, aún trastornado por lo que acababan de descubrir, dio un paso más cerca. Holmes, murmuró, dijiste que esto era obra de Rogue, pero estas herramientas no han sido abandonadas. Alguien las ha estado utilizando. Holmes exhaló suavemente, sus dedos rozando los bordes del pergamino quebradizo. Sí, Watson, murmuró. La pregunta es, ¿quién? Levantó una de las páginas frágiles, sus ojos escaneando las letras entintadas con la precisión de un hombre que desentierra un crimen olvidado. Rogue pudo haber sentado las bases para estos experimentos, pero su muerte debió haber puesto fin a todo esto. Su voz era tranquila, pero teñida de algo más oscuro. Y, sin embargo, alguien los ha continuado. Watson sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Pero con qué propósito? Holmes no respondió de inmediato. En su lugar, pasó la página y señaló una fecha. Esta entrada fue escrita hace 6 meses. Watson se tensó. ¿6 meses? Pero Rogue lleva casi 10 años muerto. Holmes asintió. Exactamente. Un silencio se extendió entre ellos, cargado de implicación. Quienquiera que haya continuado el trabajo de Rogue, Watson, dijo al fin, lo está haciendo ahora. Y entonces, desde arriba, un sonido desgarró la mansión. Un grito, agudo, cargado de terror. Watson se giró bruscamente, el pulso desbocado. «¡Dios mío!». Holmes ya se estaba moviendo. «Elisa», dijo. Vino del cuarto de Eliza. Corrieron. La mansión parecía viva con sombras mientras Holmes y Watson subían las escaleras, sus pasos golpeando la madera con urgencia. El grito se había cortado abruptamente, pero el aire aún vibraba con su eco. Holmes llegó primero al rellano, su mirada afilada fijándose en el largo pasillo delante, donde una única vela parpadeaba débilmente frente a la habitación de Eliza Mercer. Watson venía justo detrás. «Holmes». Holmes levantó una mano, pidiéndole silencio. Y entonces lo oyeron. Un sonido, grave, gutural, casi inhumano. No era una voz, no era un llanto, era respiración, lenta, pesada, forzada, proveniente del interior de la habitación. Los dedos de Holmes se cerraron en torno al picaporte. «A mi señal», murmuró. Watson alzó el revólver. Holmes abrió la puerta de golpe, y por un instante terrible, el aliento de Watson se detuvo en su pecho. Porque de pie junto a la cama de Eliza Mercer, envuelto en sombras, había una figura. Un hombre, y sin embargo, no del todo un hombre. La figura era alta y delgada, su postura antinatural, casi retorcida. La tenue luz de la vela apenas lograba atravesar la oscuridad que lo envolvía, pero Watson pudo distinguir lo suficiente. Llevaba un abrigo largo, desgarrado en los bordes, sus hombros encorvados como si hubiera permanecido demasiado tiempo oculto en las sombras. Elisa yacía inmóvil debajo de él, su respiración agitada, sus ojos abiertos de par en par, paralizados por el terror. Holmes no vaciló. «Aléjese de ella», ordenó, su voz tan cortante como el hielo. La figura no se movió. Watson, aún con el revólver en alto, dio un paso al frente. «¿No lo ha oído?», gruñó. «Dese la vuelta». Un largo y escalofriante silencio. Entonces se giró. El estómago de Watson se hundió. El rostro, o más bien la ausencia de él, estaba oculto en las sombras. Pero los ojos, hundidos y vacíos, captaron justo lo suficiente de la luz para brillar con algo antinatural.
Y entonces se movió. Una sombra veloz, lanzándose hacia la ventana. Holmes reaccionó al instante. ¡Watson! Watson disparó. El disparo rompió el silencio como un trueno, resonando por toda la habitación. La figura se tambaleó, su cuerpo estremeciéndose al recibir el impacto de la bala. Pero no cayó. Watson apenas tuvo tiempo de procesar lo imposible antes de que la mano de Holmes se cerrara sobre su brazo, con fuerza inesperada. ¡Alto el fuego!, gritó Holmes. No, Watson, lo necesitamos con vida. Watson jadeaba, la respiración entrecortada. Su revólver seguía alzado, el cañón humeante. Holmes, logró decir. Esa cosa. Holmes no lo miró. Su mirada seguía clavada en la figura, que se había echado hacia atrás, una mano presionando su costado donde la bala lo había alcanzado. Y entonces levantó la cabeza. Watson sintió que se le erizaban los vellos de los brazos. La figura exhaló, lenta y deliberadamente, como si se acostumbrara al dolor. Y luego, para horror de Watson, se irguió por completo. La herida no lo ralentizaba, no hablaba, no huía, simplemente los observaba. Y entonces, antes de que pudieran reaccionar, se movió de nuevo. Esta vez con una velocidad inhumana, lanzándose hacia la ventana abierta. Holmes avanzó un paso, pero ya era tarde. La figura desapareció en la noche. Siguió un silencio denso, sofocante. El revólver de Watson por fin descendió, su respiración aún irregular. Elisa soltó un sollozo ahogado, acurrucándose aún más bajo las mantas. Watson se volvió hacia Holmes. «Dime que viste eso», murmuró. Holmes exhaló. «Lo vi, Watson». Watson tragó saliva. ¿Qué demonios era eso? Holmes no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana, mirando hacia la negrura más allá. Sus dedos rozaron el agujero de bala en el marco de madera. Finalmente, habló. No era un fantasma, murmuró. Se volvió hacia Watson, y por primera vez esa noche, Watson vio algo en su expresión que le provocó un escalofrío profundo. No era miedo, no era duda, era comprensión. Y eso, más que nada, le heló la sangre. «Esto es algo completamente distinto», dijo Holmes en voz baja. Luego se giró hacia la puerta, su abrigo ondeando detrás de él. «Y pienso averiguar qué». El silencio que siguió al disparo era sofocante. Watson, sin aliento y aún con el revólver alzado, observaba cómo la figura se tambaleaba, pero no caía. La tenue luz de la vela parpadeaba, proyectando sombras alargadas por las paredes de la habitación de Eliza Mercer. Holmes dio un paso al frente. «Muéstrese», ordenó, su voz serena pero implacable. La respiración de la figura era entrecortada, irregular. Luego, lentamente, con esfuerzo, alzó la cabeza. Un rostro emergió de la oscuridad, demacrado, ojeras profundas, mejillas hundidas, la piel tirante sobre un rostro casi esquelético. El hombre era apenas una sombra de lo que había sido en vida. Sus ropas colgaban sueltas sobre un cuerpo frágil. Elisa, aún aferrada a las sábanas, dejó escapar un jadeo ahogado. «¿Frederick?» El nombre cayó en la habitación como un trueno. Watson sintió que la sangre se le helaba. Frederick Mercer, el heredero perdido de Greystone Manor, el muchacho que había sido enterrado hacía 10 años, y, sin embargo, estaba de pie ante ellos. «Imposible», susurró Watson. Holmes, sin embargo, no parecía sorprendido. Sus ojos brillaban con algo distinto, algo que se parecía demasiado a la confirmación. «Usted es Frederick Mercer», dijo. No era una pregunta. La figura se balanceó, sus labios se entreabrieron como si fuera a hablar, pero solo emergió un suspiro áspero, rasposo. Holmes lo observó con atención, su expresión impenetrable. «Entonces la pregunta no es si está vivo, señor Mercer», murmuró, sino... Dio un paso más cerca. «¿Por qué lo dejaron vivir?» Los ojos hundidos de Frederick se posaron en Holmes. Un temblor,
recorrió su frágil cuerpo, como si el peso de los recuerdos lo aplastara desde dentro. La mirada de Holmes se agudizó. «Usted fue un sujeto, ¿verdad?» Frederick se estremeció. Watson se volvió hacia Holmes, abrumado. «¿Qué estás diciendo?» Holmes exhaló suavemente. «Lo sospeché en cuanto vi las notas de Rogue». Miró de nuevo a Frederick. «Su padre no fue una víctima, ¿cierto?» Frederick retrocedió un paso, sus manos temblando a los costados. La voz de Holmes descendió a un susurro. «Él fue quien lo inició todo». Eliza soltó un suave gemido de horror. «No, mi padre. Él nunca...» «¿De veras?», interrumpió Holmes con frialdad. «Su padre estaba obsesionado con burlar a la muerte, señorita Mercer, y en Rogue encontró a un hombre lo bastante desesperado como para complacerlo». Watson sentía que su mente giraba sin control. Las piezas comenzaban a encajar, cada una más oscura que la anterior. Holmes alzó los papeles desgastados en su mano. Los experimentos de Rogue no eran meramente académicos. Fueron encargados, financiados, por el propio Lord Mercer. Su voz se tornó sombría. Buscaba conquistar la muerte, y al hacerlo se ofreció a sí mismo, al experimento. Eliza se cubrió la boca, horrorizada. Pero, entonces, ¿por qué murió? No lo hizo. Watson se volvió hacia Holmes, incrédulo. Holmes exhaló. «No de la forma en que usted cree, señorita Mercer». Su mirada se posó en Frederick, que ahora se sacudía, las manos sujetando su cabeza como si lo torturaran horrores invisibles. «¿Por qué?», murmuró Holmes. «No fue el único sometido a ello. La cripta, la cámara olvidada bajo Greystone Manor, el lugar donde se ocultaba el horror». Watson sintió el peso de la verdad caerle encima como una niebla asfixiante. Los dedos de Frederick se aferraban a sus propios brazos. Su voz era apenas un susurro. «Ellos me pusieron allí». Eliza contuvo el aliento. «¿Quién?». Los ojos vacíos de Frederick se encontraron con los de ella. «Padre», raspó. «Y el doctor Rogue». Un escalofrío recorrió la espalda de Watson. Holmes asintió lentamente, como si aquellas palabras solo confirmaran lo que ya había deducido. «Usted fue su primer sujeto, ¿no es así?». Frederick asintió con un estremecimiento. Watson sintió que se le revolvía el estómago. «¡Dios bendito!». «Me llevaron a la cripta», susurró Frederick. «Dijeron que era la única forma, la única manera de salvarlo». La voz de Watson se quebró. «¿Salvarlo?». Frederick dejó escapar una risa hueca, rota. «Ya estaba muerto». Silencio. Y luego, «Me encerraron», dijo Frederick con voz ahogada. «En la oscuridad, en el frío. Dijeron que lo despertarían, pero él nunca despertó, y nunca me dejaron salir». Watson se volvió hacia Holmes, el corazón golpeándole en el pecho. «No estaba muerto cuando lo llevaron a la cripta, ¿verdad?». La voz de Holmes fue de acero. «Number lo mantenían con vida, o mejor dicho, intentaban devolverle la vida». Frederick soltó un sollozo roto. «Pero nunca fue él». Eliza cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. «Padre, no». La mirada de Holmes se oscureció. «La obsesión de su padre los condenó a ambos», murmuró. «Y sin embargo, Frederick, alguien lo liberó. ¿Quién?». Los hombros de Frederick se tensaron, y con una voz apenas audible, respondió. «La señora Lark». El nombre cayó como una sentencia. Watson se giró bruscamente. «¿La señora Lark?». Holmes exhaló, juntando las manos detrás de la espalda. «Por supuesto». Un susurro de tela proveniente del umbral. Watson se dio vuelta. Allí estaba, de pie en el pasillo, con las manos apretadas al frente, la señora Lark. Su rostro estaba pálido, y en sus ojos no había culpa, sino resignación. «Usted lo sabía», murmuró Holmes. «Lo supo todo el tiempo». La señora Lark cerró los ojos. «No tuve elección, señor Holmes». Eliza negó con la cabeza, incrédula. «¿Cómo pudo?».
La mujer inhaló temblorosamente. «Juré lealtad a esta familia, señorita Mercer», susurró. «Incluso cuando esa lealtad me condujo a cosas terribles». Holmes la observó con atención. «Usted fue quien lo liberó». La señora Lark asintió lentamente. Pasaron los años. El doctor había desaparecido. Y yo ya no podía seguir escuchando sus gritos en la oscuridad. Se volvió hacia Frederick, con lágrimas brillando en sus ojos cansados. «Lo siento tanto». Las manos de Frederick se apretaron con fuerza a sus costados. Su voz temblaba. «Usted me dejó allí». La señora Lark soltó un suspiro entrecortado. «Lo sé». Y entonces volvió el silencio. Un silencio espeso, colmado de demasiados fantasmas. Watson se volvió hacia Holmes. «¿Qué hacemos ahora?» Holmes levantó la mirada, su expresión inmutable. «Ahora, Watson», dijo en voz baja. «Terminamos con esto». Se volvió hacia Frederick. «Dime», dijo, «¿dónde está el cuerpo de tu padre?» Los ojos vacíos de Frederick se oscurecieron. «No lo encontrarán», murmuró. La mirada de Holmes se entrecerró. «¿Por qué no?» Frederick dejó escapar un susurro suave y quebrado. «Porque», dijo, «no está muerto. No realmente». El cerebro revelado, un misterio de Sherlock Holmes. Eliza Mercer permaneció inmóvil, su respiración entrecortada, sus ojos fijos en la figura demacrada ante ella. Su hermano, el hermano que había enterrado 10 años atrás. Sus labios se entreabrieron, pero no salieron palabras, solo un susurro ahogado. «Dijeron que habías muerto». Frederick no respondió. No se movió, salvo por el leve temblor involuntario que recorrió su frágil cuerpo. Eliza dio un paso al frente, luego otro, como si algo invisible la atrajera. «Te enterraron», tartamudeó. «Recuerdo el funeral. Recuerdo». Su voz se quebró, y de repente, como si todo el peso de la verdad la hubiera aplastado de golpe, se desplomó de rodillas. Holmes observó en silencio, sus ojos afilados, alternando entre la desesperación de Eliza y el silencio de Frederick. Watson se acercó, arrodillándose a su lado. «Señorita Mercer», murmuró suavemente, alcanzando su hombro. Pero ella negó violentamente con la cabeza, abrazándose a sí misma. «Me mintieron», susurró. «Todos estos años. Me mintieron». Holmes exhaló suavemente, su voz baja y medida. «No solo a ti, señorita Mercer», murmuró. «A todos». Eliza levantó su rostro empañado de lágrimas, mirando a Holmes como si lo viera por primera vez. Watson apretó la mandíbula. «Holmes», dijo, «si tienes una respuesta, dila. Termina con este tormento». Holmes lo miró brevemente antes de volver a Frederick, su expresión indescifrable. «La respuesta ya está frente a nosotros, Watson», dijo. «Nunca fue un fantasma». El aliento de Eliza se detuvo. Watson frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Holmes avanzó un paso, sin apartar la mirada de Frederick. «El supuesto fantasma de Lord Mercer», murmuró. «La figura que se decía rondando la mansión, la sombra vista en los pasillos, la voz en la oscuridad». Se inclinó ligeramente. «Nunca fue Lord Mercer en absoluto». Un escalofrío recorrió la espalda de Watson. «Era él», susurró. Holmes asintió. «Frederick Mercer, un hombre que debería haber estado muerto». Eliza dejó escapar un suspiro tembloroso. «¿Pero cómo? ¿Cómo es que nadie lo sabía?» Holmes exhaló. «Porque no se suponía que debieran saberlo». Su voz era baja, pero con un peso inconfundible. «Tu padre se encargó de eso». Eliza sacudió violentamente la cabeza. «Number no lo haría». «Sí lo haría», dijo Holmes con firmeza. «Lord Mercer buscaba conquistar la muerte, señorita Mercer, y al hacerlo, maldijo a su propio hijo». Watson tragó saliva. «Dios mío», susurró. «Frederick, él fue el experimento». Holmes volvió su mirada hacia Frederick. «Te encerraron», dijo suavemente. «Durante años, oculto bajo Greystone Manor,
mientras Rogue realizaba sus experimentos. Cuando el doctor se fue, los pasillos de la mansión se convirtieron en tu prisión. Frederick se estremeció con las palabras de Holmes, como si cada sílaba lo golpeara como un látigo. Deambulaste por la casa, continuó Holmes, medio vivo, medio olvidado, y aquellos que te vieron, los que susurraron sobre fantasmas y apariciones, solo vieron la verdad a través del velo de la superstición. Elisa se abrazó a sí misma con fuerza, como si pudiera mantenerla unida por pura fuerza de voluntad. ¿Y nadie lo ayudó? Holmes no apartó la mirada de Frederick. Una persona lo hizo, dijo. Los ojos vacíos de Frederick se alzaron y habló por primera vez. Su voz apenas era más que un susurro. No debería estar aquí. Las palabras flotaron en el aire, frágiles y quebradas. Frederick se encorvó sobre sí mismo, sus delgados dedos aferrándose a sus propios brazos, como si intentara mantener su existencia unida. No debería estar aquí, repitió, su voz rompiéndose. Holmes lo observó en silencio. Watson tragó saliva, algo en él retorciéndose dolorosamente al ver al hombre roto ante ellos. Eliza extendió las manos hacia su hermano. «Frederick, por favor». Pero él se apartó de su toque, su respiración agitada y errática. No estaba destinado a vivir», tartamudeó. «Padre», dijo, «se suponía que...». De repente, levantó la cabeza, sus ojos hundidos muy abiertos, su respiración entrecortada. «Dijo que me haría completo otra vez», susurró. «Dijo que era la única manera». Watson sintió su estómago apretarse. La voz de Holmes fue suave, medida. ¿Y lo hizo? Frederick soltó una risa suave, vacía. Luego, su voz apenas más que un aliento. Nunca lo hizo. Un silencio siguió, un silencio más denso que la propia muerte. Holmes inhaló suavemente. «Y ahora te queda una elección, Frederick». Los dedos de Frederick se movieron ligeramente. Los ojos de Holmes se afilaron. «¿Tienes la intención de vivir?» Frederick lo miró, su mirada impenetrable. Durante un largo momento, solo hubo silencio. Finalmente, Frederick desvió la mirada y no dijo nada. Holmes no se movió. No habló. No había triunfo en resolver este caso. No había un sentimiento de victoria al desentrañar sus secretos. Solo estaba la verdad. Una verdad demasiado terrible para ser dicha en voz alta. Watson exhaló lentamente, frotándose la cara con la mano. «Holmes», murmuró, ¿qué hacemos ahora?» Holmes no respondió de inmediato. Su mirada permanecía fija en Frederick, que ahora estaba inmóvil, mirando a la nada. Watson se volvió hacia Eliza, que seguía de rodillas en el suelo, las manos temblorosas. Ella había encontrado a su hermano, pero al hacerlo, había perdido algo más por completo. Holmes cerró los ojos brevemente, luego inhaló. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pero decidida. «Nos vamos». Watson frunció el ceño. «Pero...». Holmes se volvió hacia él, su mirada dura y final. «No queda nada por resolver», dijo. «El caso está cerrado». Watson lo miró fijamente. «¿Cerrado?» Miró a Frederick, a Eliza, a la señora Lark. «A las ruinas de una familia que se rompió mucho antes de nuestra llegada». «Holmes», dijo Watson, su voz tensa. Esto no es solo otro rompecabezas. Esto es...». Holmes lo interrumpió. «Una tragedia, Watson». «Sí». Se giró hacia la puerta, su abrigo ondeando ligeramente mientras caminaba. «Y algunas tragedias», murmuró, «no requieren de un público». Watson vaciló, luego echó un último vistazo a Frederick Mercer, el hombre que no debería haber vivido. Frederick no levantó la cabeza. El peso del silencio se asentó sobre la habitación, más pesado que cualquier palabra pronunciada. Y mientras Holmes y Watson se alejaban, la mansión permaneció inmóvil. Los fantasmas de Greystone Manor no los seguirían, pero nunca estarían realmente lejos. El caso estaba resuelto, y, sin embargo, no había victoria.
Watson observaba cómo Holmes permanecía inmóvil en el salón de Greystone Manor, sus rasgos afilados bañados por la tenue luz de las velas, la mirada fija en algo invisible. La casa ahora estaba en silencio. Ya no había susurros en los pasillos, ni sombras fugaces en el borde de la vista. Ya no quedaban fantasmas, solo el sombrío peso de la verdad que colgaba en el aire como una niebla asfixiante. Holmes exhaló lentamente. Luego, para sorpresa absoluta de Watson, extendió la mano hacia las notas del caso y las rasgó por la mitad. «Holmes», Watson dio un paso al frente, horrorizado. «¿Qué diablos estás haciendo?» Holmes no respondió de inmediato. En su lugar, dejó caer el pergamino destrozado sobre las brasas moribundas de la chimenea, observando sin expresión mientras los bordes se rizan y ennegrecen. El pulso de Watson aumentó. «¿Vas a mantener esto en secreto?» Su voz temblaba de incredulidad. «¿Después de todo lo que hemos descubierto? ¿Después de todo lo que hemos visto?» Los dedos de Holmes se apretaron detrás de su espalda. «Sí». Watson apenas podía creer lo que estaba escuchando. «Holmes», dijo, luchando por contener su creciente frustración. «Esto no es como tú. El mundo debe conocer la verdad». Holmes se giró hacia él al fin, su mirada afilada, inescrutable. «No todas las verdades deberían conocerse, Watson». Su voz era tranquila, pero debajo de ella había algo que Watson nunca había oído antes. No certeza, duda. Al amanecer, Frederick Mercer había desaparecido. Holmes se había encargado personalmente de todo, orquestando cada detalle con una eficacia implacable. Bajo un nombre falso, Frederick fue enviado a un sanatorio en las afueras de Inglaterra, lejos de miradas curiosas, lejos de su pasado, lejos de la pesadilla que lo había convertido en algo que no era un hombre, pero tampoco un fantasma. Eliza nunca lo volvió a ver. Watson estaba al lado de Holmes mientras el carruaje que llevaba a Frederick desaparecía por el camino cubierto de niebla, las ruedas cortando un sendero por la fría y húmeda tierra. La mandíbula de Watson se apretó. «Le has ahorrado la horca», dijo. Holmes no giró la cabeza. «Lo hice», Watson exhaló. Su aliento formaba nubes en el aire frío. «¿Por qué lo compadeces?» Hubo una larga pausa. Luego, la respuesta tranquila de Holmes. «Porque lo entiendo». Las manos de Watson se apretaron en un puño apretado. Quería discutir, gritar contra la decisión de Holmes, exigir que se hiciera justicia. Y, sin embargo, cuando pensó en Frederick, demacrado, roto, temblando en la oscuridad, se dio cuenta de que no podía. El viento estaba amargo esa tarde, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y la descomposición. Watson permaneció en silencio mientras Holmes trabajaba rápidamente, enterrando los últimos vestigios de las notas del doctor Rogue en la tumba sin nombre, cerca de la cripta abandonada de Greystone Manor. Las páginas amarillentas y desgarradas contenían horrores que nunca deberían ser leídos de nuevo. Holmes no vaciló. Con cada pala de tierra, enterraba las ambiciones retorcidas de un hombre que intentó desafiar la propia naturaleza. Watson cruzó los brazos, el abrigo apretado a su alrededor. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Holmes clavó la pala en la tierra una última vez. «Hay hombres en este mundo, Watson, que matarían por estas notas. Hombres que no dudarían en continuar el trabajo de Rogue sin importar el costo». Se enderezó, sacudiéndose la tierra de las manos. «Algunos conocimientos son demasiado peligrosos para existir». Watson asintió lentamente, aunque una parte de él aún luchaba con el peso de lo que estaban haciendo. Pero cuando miró la tierra recién compactada, el último descanso de la ciencia convertida en horror, se dio cuenta. Holmes tenía razón. Regresaron a Londres en silencio. Holmes habló poco durante los días siguientes, retirándose a su acostumbrada soledad, su violín siendo la única voz que rompía el silencio de 221B Baker Street.
Sin embargo, Watson no podía dejarlo descansar, y en la cuarta tarde, mientras Holmes se sentaba en el estudio tenuemente iluminado, sus largos dedos suspendidos sobre las cuerdas del violín, Watson ya no pudo callarse más. Golpeó su vaso sobre la mesa. ¿Por qué, Holmes? Su voz fue cortante, exigente. ¿Por qué mantener esto en secreto? El mundo merece saberlo. Holmes no reaccionó de inmediato. Simplemente dejó el violín a un lado con una paciencia extenuante. Luego levantó la mirada. Serena, inescrutable, pero con un conocimiento demasiado profundo. ¿De verdad lo crees, Watson?, preguntó en voz baja. Watson sintió cómo su frustración aumentaba. Por supuesto que sí. Desenterramos algo monstruoso, algo que nunca debió existir, y en lugar de exponerlo, lo enterramos. Lo enterramos a él. Holmes se inclinó hacia adelante, descansando ligeramente los codos sobre sus rodillas. ¿Y si el mundo lo supiera? Watson se tensó. Holmes continuó, su voz tranquila. ¿Qué crees que pasaría, Watson, si la verdad de Greystone Manor se hiciera conocida? Watson vaciló. Holmes siguió adelante. ¿Crees que los hombres se alejarían horrorizados y jurarían nunca repetir tal locura? ¿O crees, quizás, que habría quienes buscarían entenderla? ¿Replicarla? Watson inhaló bruscamente. La voz de Holmes se suavizó, pero el peso de sus palabras se profundizó. No todo conocimiento está destinado a la luz del día, Watson, murmuró. Algunas verdades son peores que mentiras. Watson sostuvo su mirada, su mente librando una batalla con el razonamiento que tenía frente a él, y en ese momento vio el peso que Holmes cargaba. El conocimiento, la comprensión, el dolor no expresado de que esto no era una victoria. Era simplemente un final terrible, necesario. Watson exhaló, la tensión en sus hombros finalmente se deshizo. Se pasó una mano por la cara. «Y nunca hablarás de esto otra vez». Holmes asintió una vez. Number silencio. Watson soltó una respiración lenta. Luego, sin decir una palabra más, tomó el atizador de la chimenea y removió las brasas lo suficiente para que el borde de un trozo de pergamino se prendiera. Las llamas lo rodearon, devorando el último vestigio de Greystone Manor. Holmes observó, sin decir nada, y con eso, el caso se desvaneció. Para siempre. Pasaron los años, y luego, una noche, mucho después de que Holmes se hubiera ido, Watson tropezó con un sobre sellado entre sus viejas pertenencias. Estaba marcado con la escritura familiar de Holmes, para ser leído solo después de mi muerte. Watson vaciló. Sus manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro, una sola página. La escritura de Holmes, firme y precisa. He resuelto 1000 misterios, mi amigo, pero este es el único que lamento. Watson tragó saliva, la garganta apretada, y luego, en un solo movimiento rápido, lanzó la carta al fuego. Las llamas la consumieron, y con ella, el último secreto de Sherlock Holmes se perdió en el tiempo. El pecho de Watson subía y bajaba con una emoción desenfrenada. Su voz, tensa de frustración, atravesó el silencio de 221B Baker Street. «No te entiendo, Holmes». Caminaba de un lado a otro, sus pasos resonando contra el suelo de madera. «Tú, de todos los hombres, ¿cómo puedes vivir con este secreto?» Holmes estaba sentado en su silla, las manos unidas bajo su barbilla, su expresión inmutable. La luz del fuego titilaba sobre sus rasgos afilados, proyectando sombras que se movían por las paredes. La voz de Watson se hizo más baja, pero no menos firme. La gente merece saber lo que pasó en Greystone Manor, los horrores que ocurrieron, los crímenes cometidos en nombre de... ¿En nombre de qué, Watson?, interrumpió Holmes, su voz baja, deliberada. ¿Progreso? ¿Locura? La línea entre ambos es más delgada de lo que nos gustaría admitir. Watson exhaló bruscamente, pasando una mano por su cabello. Pero tú enterraste la verdad.
Holmes dirigió su mirada hacia el fuego. «No toda verdad debe conocerse, Watson», dijo suavemente. «Algunas son peores que mentiras». Las manos de Watson se apretaron a los costados. «No lo crees». Holmes lo miró entonces. Realmente lo miró. Y por primera vez en todos sus años juntos, Watson vio algo en los ojos fríos y penetrantes de su amigo que hizo que le faltara el aliento. No lógica, no certeza, sino duda. «¿No lo crees?», murmuró Holmes. Watson sintió cómo su ira se desvanecía. El fuego crujió suavemente. El peso del caso colgaba en el aire entre ellos, y ninguno de los dos habló nuevamente. El mundo siguió adelante. Otro caso, otro misterio. Otra batalla de ingenios entre Sherlock Holmes y la oscuridad que se oculta en los rincones de Londres. Sin embargo, en todos los años que siguieron, Holmes nunca habló de Greystone Manor nuevamente. Ni una sola vez, ni cuando los periódicos publicaron vagos relatos sobre la tragedia de la familia Mercer, ni cuando Watson intentó, en ocasiones, presionar el asunto, ni siquiera cuando él se encontraba solo en la ventana de 221B, Baker Street, en las noches silenciosas, su mirada perdida en la niebla. Era como si el caso nunca hubiera existido en absoluto. Watson lo observó cuidadosamente en los meses que siguieron. No hubo cambio en la actitud de Holmes, ninguna indicación externa de que los eventos de Greystone hubieran dejado una huella duradera. Y, sin embargo, tarde en la noche, cuando Watson regresaba de un paseo solitario, a veces encontraba a Holmes en el estudio, sentado inmóvil junto al fuego. Una sola página de pergamino amarillento descansaba sobre su regazo. Sus dedos corrían distraídamente sobre las palabras. Luego, sin emitir un sonido, Holmes doblaba la página, la dejaba a un lado y tomaba su violín. El arco rozaba las cuerdas y tocaba. Una melodía suave, sombría, una que Watson nunca había escuchado antes. Pasaron los años, y luego, mucho después de que Holmes se fuera, Watson encontró la carta. Había estado enterrada entre una colección de viejas notas de casos, un sobre sellado con la mano familiar de Holmes. Watson vaciló. Sus dedos temblaban mientras rompía el sello y desdoblaba el pergamino dentro. La escritura era nítida, deliberada, y al final de la página, una línea final. «He resuelto 1000 misterios, mi amigo, pero este es el único que lamento». Watson se sentó en silencio, las palabras grabadas en su mente como una cicatriz. Inhaló bruscamente, obligándose a mantener las manos firmes, pero no dejaban de temblar. Watson se sentó junto al fuego. La carta descansaba en sus manos, el papel más delgado de lo que debería haber sido, como si hubiera absorbido el peso de la verdad que llevaba. Las llamas parpadeaban frente a él, esperando. Exhaló. Luego, lentamente, extendió la mano, dejando que el borde de la carta tomara la luz del fuego. El pergamino se enrolló mientras el calor lo abrazaba, ennegreciendo los bordes, devorando las palabras que Holmes había dejado atrás. La última línea desapareció en humo y brasas, y con ello, el último secreto de Sherlock Holmes se perdió en el tiempo.